Bien, continuamos. Bien, llegamos al tiempo en que la iglesia en Roma sigue ganando prestigio y poder político, y es en esta época cuando se le comienza a decir al obispo de Roma, Papa. Y este reclama poseer toda la autoridad sobre el cristianismo. Reclama ser la cabeza de la iglesia. Pero todavía fue más allá. Comenzó a decir el Papa de ese entonces, después a ver si alcanzamos a entrar a la historia del papado, pero no solo se autonombra como cabeza de la iglesia, sino también cabeza del Estado. Es decir, ya quería estar encima del emperador. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que puede un hombre ser cabeza de la iglesia? Según Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y el Papa de ese entonces se basaba en Mateo 16, 13 al 18, donde dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en una interpretación torcida, forzada, acerca de la primacía de Pedro en el primer siglo, como el primer Papa, pero no es base bíblica. Vamos a ver qué es lo que creían en el primer siglo acerca de la supuesta supremacía de Pedro. Vamos, por ejemplo, a Gálatas 2. Supuestamente el papado es donde el Papa gobierna, es infalible, nadie le puede decir nada a él dicta todo, él gobierna, él es el vicario de Cristo, que significa el que está en lugar de Cristo en latín. Entonces vamos a ver cuál era el concepto que se tenía de Pedro, y si él mismo creía o había entendido lo que 400 y pico años después el obispo de Roma dijo que Pedro era el supremo de la iglesia. Vamos a ver, Gálatas 2, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice: antes, por el contrario, está hablando aquí Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, significa predicarle a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o predicación a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí en el apostolado con los gentiles. Escuchen: y reconociendo la gracia que me había sido dada, escuchen, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, o los que practicaban la circuncisión. Entonces, ¿cómo eran considerados? Noten que están a la par Juan, Pedro y Juan, están a la par, porque eran considerados, ¿qué? Columnas. ¿Qué es una columna? No es el fundamento. La columna es el que soporta el edificio, ¿no es cierto? Pero están sobre un fundamento. Ahora vamos a ver qué fue lo que entendió Pedro con eso de que si él es la roca sobre la que se fundó la iglesia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a escuchar cómo entendió él. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, aquí está hablando Pedro, dice: acercándoos a él, piedra viva, Petra, es aquí en el griego, o roca viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, fíjense, aquí ya habla de los ladrillos, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Yo quiero que noten cómo Pedro era como los demás y como Jesús mismo. Ellos siempre aludían y citaban las Escrituras. Como está escrito, como contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, se refiere a un fundamento, ¿sí? Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis,
Él, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo o el fundamento, ¿sí? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Según Pedro, aquí en su misma carta, ¿quién es la piedra sobre la cual se edifica el edificio santo? Pues Jesús. Nunca dice que Él. Él se considera una piedra más. Y de hecho, Pedro viene del griego petros, que significa piedra pequeña. Es como tienes una roca, le das un golpe y sale una piedrecilla, pero la roca es Cristo. Y Él nada más era una piedrita. Como tú y yo somos piedras o ladrillos, después dice Él mismo también. Entonces, sigue la historia corriendo, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, pues ya el cristianismo se había extendido, había cristianos en Jerusalén, en Antioquía, en Siria, en Alejandría, que es Egipto, en Constantinopla, que es en Turquía, la hoy Turquía, y en Europa, en Roma, ya había cristianos en España, desde el primer siglo incluso. Entonces, los obispos de estas regiones, ya el cristianismo y la ambición comenzaba a ser más notoria y comenzaban a disputarse la supremacía. Se empezaban a pelear entre ellos, ¿sí? Y la historia se vuelve a repetir hoy, fíjense. Ahora el apóstol X quiere ser el supremo sobre todos, luego llega otro apóstol y lo nombra pastor de pastores. Le dice, tú eres pastor de pastor, títulos más arrogantes que esos no puede haber. ¿Quién es el pastor de pastores, hermanos? Jesús. Entonces, así como en aquel tiempo, miren, les voy a decir una cosa. Nosotros decimos que el Papa en Roma, en el cristianismo de hoy tenemos más papas que ellos. Aquí en Guadalajara hay uno que se cree el Papa. Dice que todas las iglesias deben estar sometidas bajo su cobertura, porque él es el apóstol de la ciudad, dice. Bueno, la historia se repite. Sigue corriendo la historia. ¿Qué dijo Jesús respecto al que quiere ser el mayor? Tiene que ser el servidor. ¿Cuál es la actitud que empezaron a mostrar y siguen mostrando los grandes religiosos? Sírvanme, bésenme la mano. ¿Se acuerdan que hace poquito uno de los cardenales de aquí cumplió años? No sé si vieron las crónicas, yo lo vi en el periódico y en las noticias. No, hombre, estaban formados los políticos, los artistas, todos estaban formados. Y el hombre así, ¿no?, con su anillo y besándole, le quedó ahí la mano toda llena de artistas, de futbolistas, de políticos, de un saliverío ahí que le quedó, una pleitesía, y se sienten como, ¿me entienden? Así como que, wow, ¿verdad? Y con, qué asquerosidad, hermano. O sea, ¿se pueden imaginar a Jesús así? ¿A Pedro así? Fíjense cómo se ha degradado el concepto de siervo de Dios. Nada que ver. Hoy traen guaruras, guardaespaldas, para que no toquen al ungido. ¡Wow! No los toqué. Entonces sigue corriendo la historia, la cual menciona que el obispo de Roma, que entonces ya se empezaba a llamar papa o autollamar papá, ¿sí?, pero derivó en papa, empezaron a usar el argumento de que Pablo y Pedro habían estado en Roma y allí murieron. Pablo sí, fue decapitado bajo Nerón. Pedro fue crucificado bajo Nerón, pero no hay prueba arqueológica ni histórica que Pedro haya pisado Roma. Una más de las mentiras, pero en fin, sigue la historia corriendo. Y en este periodo, del 400 al 500 después de Cristo, destacan 4 hombres de Dios que quedaron en la historia como hombres fieles, entre otros uno que se llamó Atanasio, que fue un defensor aguerrido de la fe, era un celoso de la sana doctrina,
combatió con todo contra el arrianismo y murió defendiendo la fe. Después aparece en el año 340, hasta que murió en el 397, otro llamado Ambrosio. Bueno, este fue uno de los primeros a los que se les llamó padres de la iglesia, pero en el sentido de que eran como papás, ¿sí? Que eran asesores, tutores, consejeros, maestros de la palabra de Dios, por eso se les llamó padres. Y este escribió muchos libros en los cuales defendía la fe, pero con un celo, no un celo así tonto y necio, no, eran conocedores de las Escrituras. Y por otro lado comenzaban a surgir hombres que nada que ver en comparación con estos. Surge otro que yo les recomiendo a los que estén interesados en conocer un poco más, porque esto es muy limitado lo que yo les estoy dando. Los que tengan acceso a internet, pongan ahí en el buscador Atanasio y ahí va a salir mucho sobre él, Ambrosio. Pero hay uno, Juan Crisóstomo, que se destacó porque, bueno, era un predicador de fuego. Le decían, tenía un apodo, le llamaban el Boca de Oro, porque su predicación, su mensaje era netamente bíblico. Era con un fuego y con un sustento bíblico, cosa que, bueno, siempre han existido hombres con un celo por la predicación bíblica, y por otro lado siempre han existido hombres que no les importa la Biblia, sino les importan sus historias, la narración de sus viajes y de sus aventuras por el África salvaje, ¿verdad? Pero este Crisóstomo, el Boca de Oro, tenía un mensaje bíblico tremendo. Y esto, dice la historia, su biografía, que le trajo enemigos acérrimos, lo exiliaron, lo persiguieron, y finalmente murió en el exilio en el 407. Sin duda, un héroe de la fe. Después aparece, más o menos contemporáneo con Ambrosio y con Crisóstomo, uno de los también de los más conocidos e ilustres, de los más eruditos, que se llamó Jerónimo. Este hombre era muy educado, era políglota, dominaba perfectamente el latín, el griego, el hebreo. Eran hombres muy preparados, lo cual echa por tierra eso de que el siervo de Dios debe de ser alguien ignorante para que Dios lo haga algo y cosas así. No, Dios usa el conocimiento y la erudición de un erudito, pero también usa el corazón y la buena disposición de un humilde. Aquí el punto es que el humilde, el culto como el inculto, que es humilde delante de Dios, es usado. De Pedro se sabía que era un hombre del vulgo, y registra el libro de los Hechos que decían, ¿cómo sabemos que estos son hombres sin letras? Eran pescadores. ¿Un pescador qué? Sin embargo, ¿cómo hablan con esa sabiduría? ¿Cómo hablan con ese conocimiento? Y todo lo contrario era Pablo. Pablo era un erudito, era un políglota. Conocía las filosofías de ese tiempo. Es más, él cita en el libro de los Hechos y en sus cartas dichos de filósofos. O sea, el cuate sabía mucho y Dios usó eso. Entonces, bueno, tú estudia en tu conocimiento secular, universal, lo que puedas, lee mucho, pero sobre todo sé un discípulo de Jesús. Que la palabra sea la que prevalezca y que tu mensaje sea como el de Crisóstomo y tú seas otra boca de oro, que tengas celo por el mensaje netamente bíblico. Entonces este Jerónimo es el que traduce la Biblia al latín, que era la lengua de los, ¿cómo decían? La lengua de los nobles, ¿sí? Era la lengua de los ángeles, decían algunos otros, el latín. Entonces él tradujo de las versiones griegas, la tradujo al latín, y bueno, se le conoce como la Septuaginta, y sigue siendo una de las traducciones más respetadas hasta el día de hoy. Después aparece un nombre que también fue, después de Pablo, se le considera uno de los teólogos más reconocidos
dentro del cristianismo, que se llamó Agustín de Hipona, Hipona por África, ¿sí?, donde él vivió. Y este hombre, que nació en el 354, era un joven que en su juventud era un erudito, era una persona, provenía de gente rica, lo mandaron a estudiar a Alejandría, en Egipto, a las mejores universidades de ese tiempo, con todo el conocimiento, pero no era cristiano. Él se convirtió a los 33 años, dice su biografía. Y en esos 33 años él vivió una vida totalmente entregada a los vicios. Era muy mujeriego el hombre, era el Juan Charrasqueado de los africanos, con hijos por donde quiera y cosas de esas, ¿no? Llevaba una vida muy licenciosa. Pero resulta que se convierte al cristianismo. Dios lo llama y llegó a ser obispo en Hipona, o sea, al norte de África. Y repito, se le considera después de San Pablo el teólogo más notable del cristianismo. Y hay una anécdota de la vida de él, cuando él empezaron a compartir del cristianismo, su madre, entre otras, le hablaba del cristianismo, y ya la palabra de Dios comenzaba a hacerme ella, el Espíritu Santo comenzaba a convictarlo de pecado, y ya se sentía él desesperado de la vida que llevaba, y meditando, él mismo lo cuenta, que en una ocasión iba junto a la playa, él caminando y pensando en la eternidad, en su alma, en su vida, y él conocía la filosofía de Platón, conocía lo que Platón hablaba sobre el alma, la inmortalidad del alma y muchas filosofías. Entonces le llegó el mensaje de Jesús y cuenta esta anécdota que él caminando, meditando sobre la arena en una playa, dice que iba caminando y de pronto vio a un niño y se detuvo, y el niño estaba jugando en la playa, y el niño tenía como una pala y estaba excavando un hoyo, y le dijo: ¿qué haces, niño? Dice: pues estoy excavando un hoyo aquí en la arena. Dice que con simpatía lo miraba y se quedó ahí observándolo. Entonces, cuando ya más o menos hizo un hoyo, dice que tomó con un pequeño balde, entonces corría al agua, y cuando venía una ola, él llenaba su baldecito, entonces lo vaciaba en el hoyo que el niño había cavado. Entonces él se quedó intrigado: ¿y qué estás haciendo, niño?, le pregunta Agustín. Y el niño le responde, un jovencito, le responde: pues es que quiero meter el mar en ese hoyo. Entonces él se rió, ¿no? Dice: pues no dejas de ser un niño. Mira, niño, no seas tonto, le dice. Es imposible que tú metas el mar en ese hoyo. Y dice él que el niño le respondió: ¿y cómo tú quieres meter a Dios en esa cabecita que tienes? Algunos aseguran, yo no lo puedo asegurar, que era un ángel el que le dijo eso, porque ¿cómo supo que él estaba en su conflicto? Porque él era muy erudito y todo lo quería razonar. Bueno, Agustín fue el que dijo esta frase. Dijo: yo creo, es muy interesante esta frase, es célebre. Él dijo: yo creo y después entiendo. Creo para entender. Fíjate. Es decir, lo contrario es: yo no creo y luego entiendo. O mejor dicho, yo entiendo, primero entiendo y luego creo. No. Entonces, ¿cómo es el cristianismo? ¿Que no es de fe? Entonces es creerle a Dios y después lo entiendes. Es como cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos y Pedro dice: no, yo no. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Se acuerdan? Y entonces esa frase quedó para la posteridad, ¿no? Porque en realidad tiene su sabiduría, tiene su sentido de ser las cosas. Y bueno, finalmente él se convierte y él es uno de los teólogos, repito, más importantes dentro del cristianismo. Tenía obviamente sus errores que no rayaban en la herejía. Por ejemplo, él era muy dado a la interpretación alegórica de las escrituras. ¿Qué significa esto? Que todo lo alegorizaba, y hay un peligro en alegorizar las escrituras. Por supuesto, no tenía las herramientas que hoy tenemos nosotros que nos ayudan para la correcta interpretación. Sin embargo, eso no le quita todo lo que él hizo obras como La Ciudad de Dios,
entre otras, donde con una sabiduría, de veras, tiene que venir de Dios, ¿verdad? Él fue el que formó el concepto de que heredamos el pecado, lo puso junto con Pablo, por eso se dice, pero apoyado en las Escrituras, y desarrolló toda una teología. En fin, entonces, estamos llegando ahora, después de estos hombres, hubo otros, pero hasta allí podemos mencionarlos. Entramos a lo que se conoce la época medieval, o la iglesia medieval, que abarcó aproximadamente 1000 años, en el cual se desarrolló todo el poder papal en todo su esplendor, ¿verdad? A manera de introducción a la época medieval, que es cuando, repito, se desarrolla toda la historia del papado, voy a dar algunos datos, algunos hechos históricos, datos históricos. Por ejemplo, Gregorio I, que fue uno de los papas, llamado Gregorio el Grande, fue un papa, pues corrupto. Algunas enciclopedias lo ponen inclusive como antipapa. Se peleó con el obispo de Constantinopla porque dijo, no, yo soy el papa, y el de Constantinopla decía, no, pues yo soy el papa, te excomulgo, y el otro decía, pues te la regreso. Y se peleaban, dice la historia, que se agarraban ahí, ¿no? Entonces, fue Gregorio I el que desarrolló 3 de las principales doctrinas del catolicismo actual, fíjense. Entre esas está la adoración a las imágenes, aunque ellos dicen que no es adoración, ellos dicen que es veneración, pero en la práctica sabemos que lo es. Bien. Él fue el que sacó la doctrina del purgatorio, que no es más que nada sino un ardid de recaudación, porque pues para sacar del purgatorio había que pagar misas, ustedes saben ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido gente que abusa. Él fue el que estableció la transubstanciación. ¿Qué es esto? Que el vino de la cena del Señor se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. ¿Lo cual es bíblico? Pues no. Entonces, para sustentar la sucesión papal, la Iglesia romana hizo circular un documento que se le conoció como la donación de Constantino, donde supuestamente Constantino le daba la autoridad al obispo de Roma. O sea, como el mero mero ya Constantino había muerto en ese entonces, el papa es el mero mero, pero era un documento falso. Más adelante hablaremos un poco más de eso. Después, en este periodo de los 1000 años, hubo papas buenos, papas malos y otros peores, así dice la historia. Pero se distingue entre los papas buenos uno que se llamó Gregorio VII. Y entre otras cosas, pues voy a hablarles un poquito más de él, pero nada más a manera de introducción. Este papa, que se considera el papa bueno, combatió la simonía. ¿Qué es la simonía? La venta de las cosas sagradas, la venta de las bendiciones de Dios, el tráfico de las cosas religiosas para ganar dinero. Y este nombre simonía se toma de Simón el Mago en Hechos capítulo 8, cuando le ofreció a Pedro dinero para que le diera el poder de imponer sus manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y de ahí se tomó ya el nombre de simonía, que en ese entonces ya era una práctica, ¿verdad? Se vendían las indulgencias, se vendían las bendiciones, todo se vendía. ¿Saben que esa misma onda ya penetró en la iglesia de hoy? ¿Saben que hoy hay iglesias cristianas, como nosotros decimos cristianos, que cobran la boda, cobran las presentaciones de niños? Sé de un amigo, deja que lo vea, pues me acaba de decir un miembro de su congregación, oye, mira, te lo tengo que decir, Chuy, pero tu amigo, mi pastor, así dijo, dice, pero tú no tengo que decir, no entiende, ya se lo dijimos, está cobrando 800 pesos por cada niño que presentan los domingos. Le dije, mira, si es mentira lo que me estás diciendo, te lo digo enfrente de él, Chuy, me dice. Entonces, bueno, ya se dará la oportunidad. Qué increíble, ¿no? Bueno,
aquí en la ciudad hay un pastor que cobra por casar. Y ¿saben? Vino una parejita que si no los casábamos, le dije, oigan, yo no los conozco. No, venimos de esa iglesia, aquí en la ciudad. Pero ¿y por qué no se casan allá? No, pues es que allá nos cobra 2,500 pesos por casarnos el pastor. Entonces dice la muchacha, la candidata a esposa, dice, no, yo le digo que en ese caso vayamos allá al templo de mi colonia, el padre cobra 800, más barato. Le dije, no, pues dice, pero como aquí no cobran, pues cásenos, ¿no? Qué vergüenza, hermanos. Eso es la simonía, pues. Entonces este papa se fue con todo y combatió la simonía. Combatió a los papas que fueron electos anteriormente por los mismos gobernadores, o los emperadores. Ahora tú vas a ser el papa, decían. O sea, ni siquiera Dios los escogía. Increíble, ¿no? Y bueno, llegamos al 1198, donde aparece el Papa Inocencio III. Todos estos son nombres, no son nombres originales. Todos los papas, la mayoría, utilizaron seudónimos, o sea, otros nombres, no eran los originales. Y el Papa Inocencio III dijo el día de su coronación, el día que lo coronaron papa, dijo lo siguiente: el sucesor de San Pedro, o sea, él, ocupa una posición intermedia entre Dios y los hombres. El papa es inferior a Dios, pero superior a los hombres. El papa es juez de todos, pero nadie debe juzgar al papa. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído? No toquéis a los ungidos. ¿Dónde? Qué increíble, hermanos. ¿Cómo se repite la historia? O sea, del cristianismo de nosotros, con los predicadores digamos que se mueven en el cristianismo protestante o evangélico, como quieran llamarle. Hay quienes tienen esta posición. O sea, algunos casi se ponen a la par de Dios. Pero otros dicen, bueno, Dios es mayor, pero yo soy mayor que todos ustedes y yo puedo decidir y hacer y deshacer, pero nadie toque al ungido de Dios, porque el que se mete conmigo, invoco la maldición de la hormiga atómica y viene sobre ustedes. Y toman el versículo del Antiguo Testamento, no toquéis a mis ungidos. Y ese verbo tocar en el hebreo significa hacer violencia física. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que no creáis a todo espíritu, dijo Juan. Pablo dijo, tengan cuidado, porque hombres, lobos, rapaces penetrarán al rebaño. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que debemos de observar. Y si alguien dice herejías, si alguien tiene una conducta doble y toda, no se juzga a la persona, sino la conducta o el dicho, ¿entienden? Entonces, fíjense de dónde, ¿no será un espíritu papista ya metido dentro de la iglesia cristiana? Bueno, eso lo dejamos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, allá cada quien, no lo sé. Bueno, la decadencia y la corrupción papal, dice la historia, llegó a lo más bajo a partir de Bonifacio VIII, en el 1303, ahí llegó a lo más bajo. En 1414 se celebró el Concilio de Constanza. ¿Saben cuál fue el propósito de este Concilio de Constanza? Era decidir qué hacían con 4 obispos que se autonombraban papas. O sea, en 1414 había 4 papas. Dice, no, pues yo soy el verdadero, no, que yo soy sobrino de San Pedro, no, pues que yo soy su hijo, no, pues quién sabe. Bueno, ahí estoy inventando, estoy exagerando, ¿no? Estoy diciendo nada más así. Pero dice la historia que sí discutían entre ellos que yo soy, y también se excomulgaban el uno al otro. Entonces, hacen el concilio para decidir que, imagínense cómo estaba ya la iglesia en ese entonces. Bueno,
aparece un papa llamado Alejandro III, sigue la historia, y excomulgó a un hombre que se llamaba Pedro Waldo. Era un laico, un cristiano así común, una persona, pero era un celoso de las Escrituras. Fíjense, noten cómo Dios siempre ha guardado remanentes. Siempre va a haber gente fiel. Bueno, pues Pedro Waldo era un hombre, dice su biografía, que era un hombre muy poderoso en las Escrituras, o sea, conocía los idiomas originales, conocía la Biblia, estudiaba la Biblia y predicaba tremendo. Entonces, él dice su biografía que él no recibía nada que no estuviera en la Biblia. No, si usted me va a decir algo, señor cura, cardenal, papa, lo que sea, no me venga con sus cosas, demuéstremelo en la Biblia. Bueno, a sus seguidores de Pedro Waldo se les llamó valdenses. Bueno, el papa mandó llamar a un monje llamado Domingo, que fundó la orden de los dominicos. ¿Han oído algo de eso? Ok. Domingo inició la orden, que inicia la orden de los dominicos. Fue fundada precisamente este séquito para perseguir a los valdenses, para asesinarlos y quitarles sus posesiones. Fíjate, dice la historia, esto no lo puede negar nadie porque es la historia, tú lo puedes encontrar en la historia, en la Enciclopedia Británica, en cartas, nomás es cuestión, hay mucha información, nadie lo puede negar. Bien, dice la historia que gran parte de la riqueza que posee el Vaticano actualmente son de los despojos que al matarlos despojaban de sus riquezas, de sus tierras, de sus bienes a los valdenses. Increíble, ¿no? Después hubo también un hombre llamado, un cristiano, así como Waldo, llamado Almérico. Y sus discípulos de Almérico, que era un predicadorazo también, fueron asesinados en París por decir que Dios no era un pedazo de pan. No eran muy agresivos, pero bastó con decir, no, es que Dios no es un pedazo de pan. ¿Qué? ¡Herejía! ¿Se imaginan a los pomposos aquellos diciendo, ¡herejía! O sea, en ese momento los herejes estaban sentados en el trono de la iglesia y llamaban herejes a los cristianos que querían vivir conforme a las Escrituras. La misma historia se repite hoy. Increíble, ¿no? Bueno, hubo un cristiano que se llamó Juan Clark, narra en la historia en general, y dice que puso un cartel en la iglesia en Francia, en una iglesia en Francia. El cartel estaba agresivo, claro, lo mataron, ¿no? Puso un cartel que decía, el Papa es el anticristo. Bueno, llegamos al año 570 y nace un hombre que al crecer se horrorizó del cristianismo y en el año 610 se autonombró profeta de Alá o de Dios. Se llamó, ¿quién dice? ¿Cómo? Mahoma, exactamente. En el 570 nace en la Meca, horrorizado era un árabe, es el fundador del Islam, y como árabe, ellos creían en Abraham. ¿De dónde descienden los árabes? ¿Se acuerdan? Descienden de Ismael, hijo de Abraham, de ahí descienden los árabes. Bueno, Mahoma era un árabe, y como tal tenía los escritos del Pentateuco o de la Torá, ¿sí? Entonces ellos tenían esos 5 libros que se siguen basando en ellos. Abraham, padre de la fe de ellos también, y de donde ellos también dicen que descienden, y efectivamente, bueno, se horroriza del cristianismo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, me estoy retrocediendo un poquito,
pero todo es no llevo ahorita una cronología, porque me estoy yendo al 570. Bueno, ¿por qué? Porque es importante dar este dato. Él fue un guerrero, ¿sí? Y él fundó el Islam, y a través de la espada estableció su nueva doctrina. Y él hace un ejército, forma un ejército y se va en contra de Jerusalén, en contra de los cristianos que estaban en Jerusalén, en Egipto, en Persia, en el norte de África, en todas las naciones entonces ya cristianas, y a filo de espada quiso forzarlos a que se convirtieran al islamismo, y atacó con todo el culto a las imágenes, porque pues, el Pentateuco es muy claro en eso, ¿no? A los santos, las reliquias, a la adoración a los mártires. Bueno, al final ahorita vemos que sigue siendo una religión extremosa, radical, fanática, y en esta época se inician lo que se conoce como las cruzadas, que fueron 7 las principales. ¿Por qué se llamaron las cruzadas? Porque los cristianos formaron su ejército, los reyes de España, de Francia, formaron un solo ejército y les pusieron un uniforme. Este ejército combatía a los musulmanes y su uniforme estaba, y sus estandartes estaban, se distinguían por una cruz que estaba en su pecho, o en los estandartes, o en los escudos, y por eso se les llamó los soldados cruzados, y se conoce esta época que abarcó más de 100 años como las cruzadas. Entonces, llegó Mahoma y sopas a filo de espada, y echaba a los cristianos y los despojaba. Y se forman los cruzados, y llegaban y les daban duro a los musulmanes y los echaban, y así se la pasaban, combatiéndose el uno al otro. Imagínense ya el cristianismo en qué andaba, a filo de espada. ¿Se acuerdan cuando Pedro sacó una espada y quiso defender a Jesús? Y Jesús le dijo, guárdate esa espada, ¿qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y me puede mandar legiones de ángeles, 70,000 ángeles, y pelear por mí? Guárdate la espada, Pedro. Y fíjense, ya en la época medieval, ya ahora el cristianismo era... Y bueno, pasaron otros 300 años y nos llegó el catolicismo, como ya mencionamos hace un rato, nos llega el catolicismo, ¿verdad? A filo de espada, o te conviertes o te convierto. Entonces, vamos a iniciar ya de una manera más cronológica. No puedo mencionar, retomo, vamos a iniciar la historia del papado, que abarcó 1000 años. Pero aquí voy a ser más cronológico. Sin embargo, no puedo citar a todos los papas, que fueron 264, si no me falla la memoria, contando ya a Benedicto XVI. Bien. La historia establece que fue en el siglo VI cuando se inició el papado. O sea, fue en el siglo VI cuando se le nombró al primer papa, o se autonombró el Papa, adoptó ese nombre, vamos. Ahora, la misión original, vamos a hacer como un paréntesis. La misión original de la iglesia, ¿cuál fue? Ir y predicar el evangelio, ¿no es cierto? A todo el mundo. Esa ha sido la misión por excelencia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y esas cosas las encontramos en la Biblia. Bien, Efesios 3:10 dice Pablo que la iglesia es la que fue encomendada para proclamar a los principados y a las potestades toda la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, en la predicación del evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Ahora bien, desde su inicio, que ya lo mencionamos en la primera clase, que fue el día de Pentecostés, hasta fines del primer siglo, todas las iglesias, pongan atención, esto es muy importante, cada congregación era independiente entre sí. Es decir, cada congregación era gobernada
por un grupo de ancianos. Eso es lo que se ve en la Biblia. Y de entre este grupo de ancianos se le daba prioridad a uno como responsable, que venía siendo el pastor. El ejemplo más contundente es el mensaje de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Al ángel viene de ángelos, del griego ángelos, que significa mensajero. Pero como los ángeles no son pastores, se entiende que allí el ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Filadelfia, era el pastor encargado, aunque había un grupo de ancianos que gobernaban la iglesia, pero uno era el que era reconocido como el pastor principal. Ahora, más tarde se le llamó obispo al responsable, y los demás presbíteros, lo que pasa es que la Biblia habla de ancianos, presbíteros, y también utiliza la palabra obispo. El problema es el concepto que tenemos tradicional de obispo, presbítero y obispo. Decimos el señor obispo y lo pensamos en el señor aquel de este tamaño, ¿no? No, pero obispo viene del griego, viene una palabra griega que significa sobreveer, o sea, es alguien que está más arriba de otro y sobrevé, cuida. Eso quiere decir obispo, ¿sí? Entonces, el obispo en Roma se autonombró Padre Universal, es decir, yo soy el obispo sobre toda la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjate, según la Biblia, no hay una mención de que Pedro fuera papa, sino que hasta después de 500 años se comenzaron a llamar papas. Entonces, ya vimos que Pedro jamás reclamó un título para él, como el mero, el director de toda la iglesia. No existe en la Biblia. Ahora bien, en el año 67 al 79 había un cristiano llamado Lino, y este cristiano era un obispo. O sea, era uno de los cuidadores de la iglesia cristiana, que en ese entonces era perseguida. Él fue contemporáneo de Pablo, inclusive. Pero era el obispo de Roma, era el que era reconocido como alguien que se le escuchaba el mensaje de la Biblia. Y la Iglesia Católica dice que este fue el primer papa. Después viene Cleto, en el 79 al 91. Clemente del 88 al 97. Y la historia secular, por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un historiador romano, no menciona nada acerca de que estos hombres reclamaran supremacía sobre la iglesia. Pero la iglesia católica, si tú consultas cualquier enciclopedia acerca de los papas, te pone papa número 1, Pedro. Papa número 2, Lino. Papa número 3, Cleto. Papa número 4, Clemente. Y así se van. Del año 100 al 154 hubo 6 papas. En el 156 aparece un papa llamado Aniceto. Este Aniceto, pues ya con ese poder que sentían que tenían, que estaban comenzando a reclamar para ellos, dice la historia que trató de manipular a Policarpo para que hiciera ciertas cosas. ¿Quién era Policarpo? Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, ¿sí?, que murió quemado en la hoguera a causa de su fe. Y lo trató de manipular, y Policarpo dice: no, espérame, tú no puedes decirme a mí lo que solo Dios me dice que haga. Entonces, tranquilo. Y ya empezaba a haber ese tipo de discusiones. Bien, en el año 168 al 190 aparece Sotero, el Papa Sotero. Bueno, yo digo papa, pero todavía no se llamaban papas, ¿sí? Eleuterio, Seferino, Víctor I. Yo sé que esto es medio aburrido, pero
déjame decirles algo acerca de Víctor I, que empezó a gobernar en el año 190, ya creyéndose con cierta autoridad. Él amenazó, según la historia, a las iglesias de Antioquía, de Alejandría. Comenzó a amenazarlos que si no se sometían a él iba a tomar cartas en el asunto. Dice la historia que los obispos y presbíteros de esas regiones le dijeron lo siguiente, esto está registrado en la historia, le dijeron: mira, Víctor, tú ocúpate de tu iglesia, porque él era pastor de una iglesia, Víctor. Tú ocúpate de tu iglesia y no nos quieras gobernar desde Roma a nosotros. ¿Cómo te atreves a querernos gobernar desde Roma? Lo cual habla que ya empezaban a quererse poner en el lugar del Espíritu Santo. Es como hoy, el día de hoy. Escuchen, hay denominaciones que tienen sus papas, les voy a ironizar un poco. Como por ejemplo el Papa, la curia en Roma. Ellos hacen todo el plan para la Iglesia Católica para el 2009. Entonces, antes de que finalice el 2008, ellos envían todas las predicaciones y mensajes que los curas en todo el mundo deben de predicar. ¿Ustedes saben que en la Iglesia Católica se predica el mismo sermón en todo el mundo? ¿Sabían eso? Eso mata la vida de la iglesia. Eso mata la vida espiritual de las personas. La iglesia, escúchenme bien, las iglesias en Chiapas son tan distintas a las de Guadalajara. Allá todavía los persiguen y los matan. La iglesia de aquí en Guadalajara es tan distinta a las iglesias en el norte del país. Pues las iglesias aquí en México son tan distintas de las iglesias en Argentina. Por obvias razones, la cultura es distinta, la idiosincrasia es distinta. O sea, querer gobernar desde una oficina, hermanos. Y eso, desgraciadamente, se sigue dando en las denominaciones cristianas. Que la sede de nosotros está allá, ¿no? Pues ¿a qué denominación perteneces? Pues a la denominación X. Y desde allá, desde los Estados Unidos, o quién sabe de dónde, quieren gobernar la vida de las iglesias, donde tengan iglesias. ¿Saben una cosa, hermanos? Eso es antibíblico totalmente. Porque, si ustedes notan el mensaje de las 7 iglesias, fue distinto el mensaje que Jesús les dijo. ¿Por qué? Porque eran distintos los problemas, eran distintas las herejías que se habían metido, eran distintos los pecados en los que habían caído, eran distintas las cosas que hacían. Entonces, no es bíblico que desde una oficina se gobierne. Déjenme ilustrarlo con esto. Esta congregación se ha multiplicado en muchas congregaciones en el país, aquí en pueblos y algunos ya en otros, en los Estados Unidos, etcétera. Bueno, escúchenme bien. Desde aquí no los gobernamos nosotros. Para ponerles un ejemplo, Guillermo Gómez, que fue uno de los pastores aquí en esta congregación, que hoy ya levantó una congregación, él fue enviado hace 5 años, 6 años, ya tiene una congregación allá. Bueno, yo no le ando diciendo, oye, predica de esto, oye, háblales de esto, oye, haz esto, oye, no, yo no soy el Espíritu Santo, ni tampoco él me anda hablando, oye, ¿qué hago? Pues ¿cómo? Pregúntale a Dios, porque la gente en los Estados Unidos, los latinos en los Estados Unidos son tan distintos, o los mexicanos que llegan ahí, es una iglesia la mayoría son mexicanos, hay guatemaltecos y salvadoreños, hay latinos, pero son tan distintos, hermanos, a los que viven acá, porque se encuentran en un país diferente, es otro asunto. Los problemas con los que él se enfrenta son tan distintos a los cristianos de aquí. El otro día me habla y me dice, oye, fíjate que se me presentó este caso que jamás yo había pensado, y si yo sé que allá nunca has tenido esto, ayúdame a orar, y me cuenta el caso. Yo le digo, oye, qué caso tan raro. No se los voy a contar porque sería largo. Le digo, no, pues ora a Dios y que Él te diga. Mira, yo te recomiendo, le dije, lee la epístola primera a los Corintios. Qué sé yo, ni me acuerdo si era esa o Tesalonicenses que le dije. Allí hay algo que trata acerca de ciertas prácticas y con formas de conducta del cristiano. Que Dios te hable allí. Entonces, gobernar desde Roma, hermanos, mató más la iglesia. Gobernar la iglesia
y el típico, la cobertura, que haz lo que yo te diga, ¿no? Todo eso mata a la iglesia, la vida de la iglesia, y suplanta el lugar que le corresponde a Cristo. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aprendiendo. Danos sabiduría y mucho discernimiento, Señor, para que aprendamos de la historia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que descansen, hermanos. ¿Quién es la piedra sobre la cual se edifica el edificio santo? Pues Jesús. Nunca dice que Él. Él se considera una piedra más. Y de hecho, Pedro viene del griego petros, que significa piedra pequeña. Es como tienes una roca, le das un golpe y sale una piedrecilla, pero la roca es Cristo. Y Él nada más era una piedrita. Como tú y yo somos piedras o ladrillos, después dice Él mismo también. Entonces, sigue la historia corriendo, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, pues ya el cristianismo se había extendido, había cristianos en Jerusalén, en Antioquía, en Siria, en Alejandría, que es Egipto, en Constantinopla, que es en Turquía, la hoy Turquía, y en Europa, en Roma, ya había cristianos en España, desde el primer siglo incluso. Entonces, los obispos de estas regiones, ya el cristianismo y la ambición comenzaba a ser más notoria y comenzaban a disputarse la supremacía. Se empezaban a pelear entre ellos, ¿sí? Y la historia se vuelve a repetir hoy, fíjense. Ahora el apóstol X quiere ser el supremo sobre todos, luego llega otro apóstol y lo nombra pastor de pastores. Le dice, tú eres pastor de pastor. Títulos más arrogantes que esos no puede haber. ¿Quién es el pastor de pastores, hermanos? Jesús. Entonces, así como en aquel tiempo, miren, les voy a decir una cosa. Nosotros decimos que el Papa en Roma, en el cristianismo de hoy tenemos más papas que ellos. Bien, continuamos. Bien, llegamos al tiempo en que la iglesia en Roma sigue ganando prestigio y poder político, y es en esta época cuando se le comienza a decir al obispo de Roma, Papa. Y este reclama poseer toda la autoridad sobre el cristianismo. Reclama ser la cabeza de la iglesia, pero todavía fue más allá. Comenzó a decir el Papa de ese entonces, después a ver si alcanzamos a entrar a la historia del papado, pero no solo se autonombra como cabeza de la iglesia, sino también cabeza del Estado. Es decir, ya quería estar encima del emperador. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que puede un hombre ser cabeza de la iglesia? Según Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y el Papa de ese entonces se basaba en Mateo 16, 13 al 18, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y en una interpretación torcida, forzada, acerca de la primacía de Pedro en el primer siglo, como el primer papa, pero no es base bíblica. Vamos a ver qué es lo que creían en el primer siglo acerca de la supuesta supremacía de Pedro. Vamos, por ejemplo, a Gálatas 2. Supuestamente el papado es donde el papa gobierna, es infalible, nadie le puede decir nada a él dicta todo, él gobierna, él es el vicario de Cristo, que significa el que está en lugar de Cristo en latín. Entonces vamos a ver cuál era el concepto que se tenía de Pedro, y si él mismo creía o había entendido lo que 400 y pico años después el obispo de Roma dijo que Pedro era el supremo de la iglesia. Vamos a ver, Gálatas 2, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice, antes por el contrario, está hablando aquí Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, significa predicarle a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión o predicación a los judíos,
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí en el apostolado con los gentiles. Escuchen, y reconociendo la gracia que me había sido dada, escuchen, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, o los que practicaban la circuncisión. Entonces, ¿cómo eran considerados? Noten que están a la par Jacobo, Juan, Pedro y Juan. Están a la par, porque eran considerados, ¿qué? Columnas. ¿Qué es una columna? No es el fundamento. La columna es el que soporta el edificio, ¿no es cierto? Pero están sobre un fundamento. Ahora vamos a ver qué fue lo que entendió Pedro con eso de que si él es la roca sobre la que se fundó la iglesia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a escuchar cómo entendió él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí está hablando Pedro. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Petra, es aquí, en el griego, o roca viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, fíjense, aquí ya habla de los ladrillos, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. Yo quiero que noten cómo Pedro era como los demás, y como Jesús mismo. Ellos siempre aludían y citaban las Escrituras. Como está escrito, como contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, se refiere a un fundamento, ¿sí? Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo o el fundamento, ¿sí? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Según Pedro, aquí en su misma carta, aquí en Guadalajara hay uno que se cree el Papa. Dice que todas las iglesias deben estar sometidas bajo su cobertura, porque él es el apóstol de la ciudad, dice. Bueno, la historia se repite. Sigue corriendo la historia. ¿Qué dijo Jesús respecto al que quiere ser el mayor? Tiene que ser el servidor. ¿Cuál es la actitud que empezaron a mostrar y siguen mostrando los grandes religiosos? Sírvanme, bésenme la mano. ¿Se acuerdan que hace poquito uno de los cardenales de aquí cumplió años? No sé si vieron las crónicas, yo lo vi en el periódico y en las noticias. No, hombre, estaban formados los políticos, los artistas, todos estaban formados. Y el hombre así, ¿no? Con su anillo y besándole, le quedó ahí la mano toda llena de artistas, de futbolistas, de políticos, un saliverío ahí que le quedó, una pleitesía, y se sienten como, ¿me entienden? Así como que, wow, ¿verdad? Y con, qué asquerosidad, hermano. O sea, ¿se pueden imaginar a Jesús así? ¿A Pedro así? Fíjense cómo se ha degradado el concepto de siervo de Dios. Nada que ver. Hoy traen guaruras, guardaespaldas, para que no toquen al ungido. ¡Wow! No los toqué. Entonces sigue corriendo la historia, la cual menciona que el obispo de Roma, que entonces ya se empezaba a llamar papa o autollamar papa, o sea,